Linda noche a todos mis escuchas. Les saluda Carmen Castel aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. En esta recopilación de leyendas colombianas ya hemos pasado por seres que son guardianes de la naturaleza o de los ríos. También hemos pasado por personas que han sido malditas por sus acciones y quieren vengarse de las personas por el sufrimiento que padecen. Pero hoy quiero traerles, digamos, unos seres que no pueden faltar en estas leyendas y estos son los duendes. Sabemos que los duendes hacen parte de la cultura de muchos países, así como otros seres de los que he hablado. Y tienen mucha popularidad para bien o para mal. Algunos tienen como su buen concepto de ellos y otros también tienen, digamos, historias bastante perturbadoras y siniestras respecto con estos seres que se supone que son elementales de la naturaleza, pero hoy hablaremos, digamos, de algunos hechos en Colombia respecto a los duendes y qué solían hacer en los campos, y no solo en los campos, en la ciudad. Y finalmente les hablaré de, digamos, una historia personal donde tuve una época en mi adolescencia donde aparentemente era molestada por un duende. Y entonces acompáñenme y veamos de qué se trata estos relatos. Soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron en su... Bien, entonces demos inicio con los duendes, digamos, en la cultura popular a nivel mundial. Y estos son seres mitológicos del elemento tierra, sobre todo les encanta habitar en las minas donde hay piedras preciosas o metales preciosos. Digamos que por lo general son seres pequeños, dicen que se visten sobre todo de rojo y de verde, pero bueno, tienen, digamos, el tamaño de un niño, pero su carita es bastante como arrugada, como la de un anciano. Su nombre proviene del árabe que se dice duar, el que habita. Son bromistas, escurridizos, inquietos, curiosos y pues les encanta gastarle bromas a las personas como para divertirse. Ellos premian las buenas acciones. Si alguien obra bien, entonces pues como que le ayudan a que ellos tengan ciertos beneficios, pero también castigan o se, digamos, tienden a hacerle males a personas que hacen el mal, sobre todo si lo hacen intencional. Entonces, bueno, viene mucho como la intención de lo que esté haciendo la persona. Algunas personas tienen, digamos, la cultura o la creencia de conseguir gnomos, estatuas, porque así los llaman. Los invitan a vivir a sus hogares. Ellos son personas que les gusta vivir en lugares limpios, en lugares donde haya muchas cosas brillantes como espejos, sartenes, cosas que brillen porque eso les gusta porque pues siempre han tenido como esa fijación hacia los metales o las piedras preciosas. Entonces, bueno, esto es como lo que se cree sobre los duendes. Una persona puede adquirir una imagen y pues pedirle que habiten y por una imagen pues llegaría a 7 duendes, pero también pues como que hay que saberlo hacer y digamos que si ellos están haciendo cosas malas, pues si tú les pides amablemente que se porten bien, lo van a hacer. Pero bueno, es como lo que se habla de cómo tener, pues como llamar duendes, porque muchos creen que puede traer suerte, beneficios y que te pueden ayudar en muchas cosas. Los nombres también con los que han conocido a los duendes son de varios países, son leprecon, bobings, frasgos, menudos,
chanques, aluces, enanos y gnomos, entre otros. Pero digamos que según la cultura o la región, como que estos son como los nombres que le dan a los duendes. Les gusta, les encanta la naturaleza, pero como que sus plantas favoritas son las palmeras y los helechos, como que las personas que han tenido contacto o han visto gnomos como que sobre todo los ven en este tipo de plantas. Y bueno, si tú les hablas de una manera bonita, como ya les dije, ellos pues se comportan y si no, pues como que son bastante maldadosos. Y para que se porten bien, si quieres tenerlos en tu casa, debes tenerles todo lo que a ellos les gusta, porque si no, pues vas a sufrir las consecuencias. Y bueno, esa es digamos como la parte, digamos, que se da a conocer sobre los gnomos en general o duendes. Pero ya vamos como a la parte, digamos, tétrica, siniestra de todo este asunto. Mis, digamos, antepasados, abuelos y pues tuve la fortuna, por decirlo así, pequeña de conocer una bisabuela, contaban que los duendes en el campo, como ya les mencioné, eran muy maldadosos y les encantaba hacerles trenzas a los caballos y entonces al otro día cuando se levantaban pues en la madrugada, pues que como que comenzaba el día en el campo tipo 4 o 5 de la mañana, encontraban los caballos con trenzas en sus colas, en la crin, y entonces sabían que eran duendes que estaban por ahí, digamos, deambulando. También les encantaba esconderles las hachas, los pilones y pues como ponerlos como a rabiar porque muchas veces inclusive ya sabían que era el duende y entonces le preguntaban, les decía que por favor necesitaban como su herramienta de trabajo o con lo que iban a pilar el maíz, que se los pusieran en un lugar visible y pues encontraban el pilón o el hacha o el pico o la pala con lo que fueran pues a trabajar. Esa era como una creencia que había muy arraigada en los campos de que esta era la forma de que actuaban los duendes o los gnomos, también que molestaban las vacas en horas de la noche y entonces cuando ordeñaban la vaca y la leche salía agria o vinagre, quería decir que un duende las había estado molestando en la noche. Entonces era algo pues que se decía muy común respecto a los duendes y pues las cosas que hacían. Hubo un caso de una chica que pues decían que un duende empezó a molestarla o estaba enamorado de ella y el duende habitaba en la casa, entonces ella amanecía con marcas en sus brazos, en sus piernas, amanecía con trenzas, se les volvió la situación muy complicada y nadie veía el duende excepto la muchacha. Era una conocida pues de mi abuela y pues sí de mi bisabuela pues en el campo en Altamira donde estaban. Entonces ellas pues conocieron este caso y que cuando esta familia decidió mudarse porque pues la situación de la chica estaba muy, o sea, el duende estaba muy, no sé si decir enamorado, encaprichado, lo que fuera, pero la niña o la chica amanecía pues lastimada, amanecía pues hay veces inclusive llegó a darse el caso de que con mechones de cabello cortado y todo, entonces la familia decidió irse y que en la mudanza contaba pues mi no mi abuela porque pues no conocía a mi abuela, pero sí mi bisabuela, de que la chica decía, señalaba a un cierto lugar y que decía, miren, miren que está cogiendo el hacha, que ella decía que el duende se estaba mudando con ellos. O sea, que mientras ellos estaban cargando las cosas, el duende también estaba, digamos, agarrando cosas para llevar, pero solo lo veía la chica. Entonces, que muy posiblemente el duende, para donde se hayan ido, se iba con ellas. También estaba la creencia acá en nuestro país de que no hables de duendes porque se te van a aparecer.
era algo que era muy popular y que, digamos, se creía mucho. Entonces no sé hasta qué punto pues sea real o no. Y entonces ahora sí les contaré mi historia personal en el siguiente fragmento. Es una sirena, historias va a contar de un reino hundido lleno de soledad, con voz tan amarga como dulce la verdad. Sus cuentos son tesoros de la cruda realidad. Bien, trataré de no extenderme mucho con este relato, pero digamos que hace parte de mi pasado, de mi adolescencia, y no fui yo la única que sufrió las consecuencias de todo esto. Fueron varias personas, para mí pues nunca lo asumí como un duende, pero a mi mamá sí le llegaron a decir que era que un duende estaba enamorado de mí. En la casa, digamos que después de cierto tiempo y sobre todo después del fallecimiento de mi abuela, se empezó a ver una sombra. Al principio, pues, digamos que podríamos asumir que era pues como mi abuela, podría decirse, pero después con el tiempo todo se fue como incrementando. Había momentos en que yo estaba acostada en la cama y yo sentía que alguien me acariciaba el cabello, literal. No sé por qué, pues yo como que no me resistía como esa caricia, o sea, era como una caricia en el cabello y como, digamos que en ese tiempo era un poco más espiritual y más creyente, por decirlo así, que ahora pues que no voy a tocar ese tema, pero podría en esos momentos pensar que era mi abuela la que estaba ahí acariciándome el cabello porque pues yo dormía en la misma cama con mi abuela porque era una cama digamos matrimonial y pues siempre desde pequeña pues a mí me pusieron a dormir en el rincón de mi abuela. Pero después digamos que empecé como a tener ciertos mareos, ciertos desmayos y sentía que algo se montaba sobre mí, pero no era, o sea, era algo, no lo puedo describir, era como un ser más bien pequeño y deforme, que como que me acariciaba las piernas y pues otras partes y bueno, era algo como, digamos, pesado. La cosa se empezó a intensificar. Recuerdo que una vez todo se puso peor cuando yo conseguí, o sea, yo tuve novio y este joven una vez estábamos en el, digamos, balcón de mi casa, que pues la entrada hacia la casa daba por el mismo, digamos, balcón o mirador. Y un día estaba yo con él, con mi hermano y con mi amiga, con mi mejor amiga, y estábamos conversando los cuatro y comenzamos a ver una sombra que subía las escaleras y lo vimos los cuatro. Cuando la sombra como que vio que estábamos ahí, esa sombra se devolvió y nosotros nos quedamos como no entendimos bien qué estaba pasando y después de un momento la sombra volvió y volvió hizo lo mismo, nos miró y se fue espantada. Hizo eso como 3 o 4 veces y nosotros pues no sé, como que finalmente no lo tomamos a broma y más bien nos entramos. No supimos pues más qué pasó con la dichosa sombra, entonces pues ya lo habíamos visto 4 personas y empezó algo que también dicen que es típico de los duendes, que es tirar piedras. Entonces, en las noches nos despertó algo de que nos empezaron a quebrar todos los vidrios de la ventana. Empezaron a llover piedras. Y cuando salimos, pues sobre todo estábamos mis hermanos, yo y mi mamá, porque mi papá pues trabajaba viajando en carros de carretera. Y entonces vimos las piedras, pero no había nadie. Y de hecho, habían unos vecinos asomándose por la ventana mirando hacia la casa y nos quebraron pues los vidrios. Y entonces, bueno, digamos que fue como algo pues bastante fuerte, bastante intenso. Y entonces inclusive guardamos todas esas piedras. Empezamos a ver también, un día yo estaba
Yo tengo una historia que la basé en un hecho real que me pasó. Yo estaba con mi mamá sola y vi pasar un joven detrás por el espejo y cuando yo pues pensé que era mi hermano que no se había ido y que había ido a la parte de arriba, a la planta de arriba de la casa, y cuando le pregunté a mi mamá me dijo que no, que mi hermano no estaba y yo había visto al muchacho. Podría haber sido impresión mía, ¿cierto? Pero después de eso, mi mejor amiga llegó a la casa y había llegado de su trabajo. Ella pues había empezado a trabajar desde muy jovencita y estaba cansada y me dijo que quería dormir un rato. Le dije que subiera a mi cuarto a la parte de arriba y que se acostara. Eh, y bajó al ratico pálida, estaba como un papel y me dijo, yo vi un muchacho en tu cuarto al lado del armario mirándome. Y entonces, pues como que yo ya había visto por el espejo y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues obviamente sí le creí. Fueron unos días donde pues las personas que iban se sentían bastante incómodos o las sombras que se llegaron a ver o que se subía el volumen del equipo de sonido de la casa se subía duro. Entonces eran cosas como que otras personas manifestaban. Por ese tiempo yo también estaba sufriendo eso de que sentía que una cosa en las noches, no en todas, pero sí en algunas, se me subía encima y yo no podía hacer nada. Yo quedaba como inerte, o sea, como que no fuera mi cuerpo y entonces eso ser o cosa pues como que abusaba de mí por decirlo así o pues tomaba como, bueno, lo que fuera que hiciera. Y lo de las piedras llegó a pasar como en un par de veces más. Hubo dos hechos que fueron muy puntuales estando yo sola con mi novio y era que un día estábamos sentados en la sala de la casa y yo sentí, ambos sentimos pues que alguien bajaba por las escaleras de la planta de arriba hacia la sala. Y la persona que bajó se quedó en la entrada de las escaleras y de la sala y se quedó mirándonos. Yo estaba de espalda a esta entrada y el novio mío estaba de frente. Entonces, pero estábamos ambos como con la cabeza medio agachada, entonces sabíamos que la persona estaba ahí, pero no, pues como que levantamos la cabeza ni nada. Cuando la persona se quedó mirándonos, se devolvió y volvimos a sentir que subía las escaleras. Entonces me dijo este muchacho, me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Tu mamá está brava con nosotros o qué? Entonces, porque solo estaba mi mamá en la casa. Y yo le dije, ve, tan raro, no sé, voy a ir a ver qué le pasó. Y subí y no había nadie. Mi mamá estaba en su cuarto dormida. Nosotros en la planta de arriba dormíamos mis dos hermanos y yo. Y mi mamá dormía en la planta de abajo con mi papá. Entonces, ese día cuando yo bajé y le dije que no había nadie, entonces pues sí fue como algo bien extraño. Y después de eso, un día estábamos ahí en el mirador de la casa, balcón, pues ahí afuera, estábamos abrazados, pues y todo el asunto, y nos empezaron a lanzar de un árbol botellas, literal botellas, que chocaban contra el mirador. Y entonces, después como a la tercer tira de la botella, el muchacho bajó y fue hasta el árbol, pero en el árbol no había nadie. Pero sin embargo, como él decía que él había estudiado pues como de esas cosas y que esoterismo y algo así, y el mundo espiritual, me decía, no, es que eso es un duende y lo eché. Y no tiraron más botellas, pero fue un hecho que nos estuvieron tirando estas botellas. Entonces ya cuando pues la situación, la última vez que nos tiraron las piedras, estábamos en una reunión familiar y estaban algunos tíos y estaba mi papá, estaban mis primos, estábamos pues sí reunidos cuando comenzaron a llover las piedras. Ya había llegado un punto en que después de la segunda vez que tiraron las piedras ya no habíamos puesto de nuevo vidrios porque pues ya temíamos que nos los volvieran a romper. Y ese día volvieron a lanzar las piedras y entonces mis tíos y todos salieron pues furiosos a ver qué era lo que pasaba y nunca, o sea, se veía que las piedras, o sea,
salían, pero no se veía ni de dónde, ni se veía una persona ni nada. De hecho, hasta los vecinos pues como que estaban como sorprendidos porque estaba pasando eso y las piedras siempre eran justo hacia la casa. Desde esa vez ya no volvieron a ver las piedras, ya no volvió a pasar esto. Yo en mi cuarto sí sentía una presencia, pero era extraño porque era como si me hubiera acostumbrado a esa presencia. Ese ser no lo vimos sino mi mamá y yo. Y bueno, esta pareja mía el día que pasó lo de la sala, pero mi mamá una vez sí vio un ser ahí en la ventana tratando de subirse a la segunda planta. Ella se estaba organizando para ir a trabajar y entonces ella se asustó mucho y cuando, o sea, lo vio como de reflejo desde su cuarto, se podía ver hacia la ventana de la sala cuando vio pues como esa persona tratando de subir y cuando ya llegó hasta la sala, ya no vio a nadie. Pero hubo un hecho que fue muy aterrador para ella en especial porque digamos que ella estaba solita ese día en la casa, era un jueves santo. Y entonces nosotros, mis hermanos y yo, estábamos haciendo parte de un grupo, digamos, un grupo de oración o un grupo de jóvenes de la iglesia de nuestra zona. Y ese día habíamos quedado en irnos caminando hasta, digamos, cierta zona de nuestro país donde hay una iglesia que es muy famosa, donde hacen peregrinaciones. Y ese día nos fuimos mis hermanos y yo con los otros jóvenes hasta allá porque era pues como el jueves santo para amanecer viernes santo allá. Y mi mamá se quedó en la casa y eh, digamos que uno podía cerrar la planta de abajo para quedar incomunicada con la de la parte de arriba. Ese día mi mamá se empezó a sentir unos pasos y empezó a sentir que bajaban las escaleras y que empezaron a forzar la puerta. Entonces mi mamá se asustó mucho y entonces ella estaba en el cuarto de ella y ella, como las escaleras tenían como unos vidrios pequeñitos transparentes en las escaleras que se podía ver hacia el cuarto de ella. Ella se fue corriendo hacia una salita de televisión que teníamos y ella se quedó ahí muerta de susto y sentía cómo corrían y bajaban, subían, corrían y sentía que en los cuartos de arriba también corrían. Entonces mi mamá pensó que eran ladrones que se habían metido y que como sabían que estaba sola, ella pues era blanco como de que la fueran a robar y estaban tratando de entrar a la parte de abajo y bajaban y después golpeaban la puerta duro y todo. Cuando nosotros llegamos mi mamá pues estaba en un pánico total y nos contó que toda pues que inclusive al último sí se quedó dormida pues ahí en un sillón que teníamos en esa salita ahí bien incómoda porque no se atrevió a dormir en la cama por los pasos y los golpes que estuvieron dándole a la puerta y los pasos en las escaleras y en la parte de arriba. Mi hermano tenía unos juegos de video arriba en su cuarto, teníamos pues algunas cosas, estaba el televisor y todo eso, entonces mi hermano pensó que por lo menos los juegos de video se los habían robado. Y entonces, y pues que pues nos imaginamos llegar y ver pues la puerta abierta porque ella ni siquiera había querido abrir ni ir a mirar nada. Y cuando subimos, todo estaba tal cual, todo estaba ordenado, o sea, la puerta estaba cerrada, o sea, la puerta de arriba que daba a los cuartos de arriba estaba cerrada, la puerta que cerraba la parte de abajo también, o sea, todo estaba como se había dejado. Pero sin embargo, mi mamá pasó una noche horrible escuchando pues ese ser haciendo y deshaciendo en la parte de arriba de la casa. Fue algo que no fue solo de nosotros, fue algo que se dio porque muchas personas que estuvieron ahí manifestaron presencias, ruidos, cosas muy extrañas y sin contar lo de las piedras y sin contar pues como con el novio que tenía los botellazos y todo ese tipo de cosas. Él y yo rompimos y después de eso, de algunos meses, yo comencé una relación con el que fue mi esposo y padre de mis hijos. Em, y digamos que cuando me fui a vivir con él, porque al principio yo no me casé, sino que me fui a vivir con él simplemente,
allá sentía también, digamos, de alguna forma ese ser en algunas ocasiones, pero mm, también hubo una vez que también es una de las historias que escribí, donde yo sentí que, no sé, que salía de mi cuerpo, que no puedo explicar ahora lo que pasó, puede haber sido un sueño, no lo sé, pero de una sombra que entró y me dijo al oído te amo. Sí dio la casualidad de que cuando, digamos, al otro día que fui a trabajar, me di cuenta de que un joven que pues se había declarado había fallecido. Entonces no supe si era eso o si era, digamos, ese ser que aparentemente me había perseguido como por 2 años. ¿Cuándo paró? Cuando quedé embarazada. Cuando quedé embarazada de mi bebé, ya nunca más volví a sentir ese ser extraño que me perseguía. Entonces, a mi mamá sí, ya pues cuando todo estaba como muy complicado y yo les manifesté pues lo de esta cosa que sentía que se acostaba conmigo, a mi mamá le dijeron que a nosotros nos estaba molestando, era un duende. Que me tenía que cubrir las piernas, que me tenía que cubrir el cabello, que porque los duendes se enamoraban de las piernas y del cabello de las mujeres. Y entonces que pues tenía que hacer eso y que inclusive le habían dicho que como que con unos rezos, que golpeara las paredes, que porque era como golpear al duende y que cuando eso pasara íbamos a ver a la persona que era porque decían que era un ser que se estaba transformando en eso que me molestaba, o sea, que estaba tomando la forma de un duende y que cuando después de que le dieran golpes a la pared y todo ese tipo de cosas, que la persona que me estuviera molestando iba a aparecer golpeada, o sea, como si le hubieran dado una golpiza. Eso fue lo que le dijeron a mi mamá para que pues quitara como lo que estaba pasando en la casa. Pero a los poquitos días, como les digo, ya me fui a vivir con el que fue el padre de mis hijos y al quedar embarazada cesó todo lo que estaba pasando pues conmigo, con esa experiencia. Eh, entonces en estos momentos pues explicarlo lo que pasó, no lo sé, pero sí hubieron digamos daños a la casa y mucha gente que llegó a manifestar pues cosas que estaban pasando ahí. No lo puedo explicar exactamente, pero bueno, sí hubo una vez, no sé, pues para ya terminar el relato, estábamos en una fiesta de la iglesia, había un joven era un poco mayor que yo, pero pues era, digamos, compartía con nosotros y un día estábamos sentados ahí como en ronda, después de hacer pues las cosas de la iglesia porque éramos catequistas, nos fuimos pues como para una especie de celebración y estábamos sentados ahí varios y el muchacho o el tipo este estaba sentado al lado mío. Y sí me quedó marcado de que simplemente me miró y me dijo algo. Usted sabe que yo me puedo convertir en lo que a mí se me dé la gana, me dijo así. Y yo lo miré y yo me quedé como pensando. Y él me dijo eso, no me dijo más y siguió hablando lo que estaba hablando con los otros que tenía al lado. Y entonces eso me quedó como por lo que yo estaba viviendo, por lo que le habían dicho a mi mamá y todo, que me hubiera dicho eso, no sé. Pero finalmente lo único que de verdad paró lo que yo estaba viviendo era haber quedado embarazada de mi hija. Entonces, bueno, este es el relato que tengo sobre los duendes, al menos mi relato personal. Si tienen algún relato ustedes, espero que me lo cuenten y bueno, espero que hayan disfrutado de los duendes, de cómo funcionan. Ah, tengo que hacer un extracto más porque este extracto es supremamente importante y no quiero que se quede por fuera porque es de las partes más turbias que tengo que hablar respecto a la creencia de los duendes aquí en los campos de Antioquia o de Colombia antiguamente. Entonces vamos con el próximo relato. No se me vayan porque esta parte se me hace muy importante porque es algo que creo que era un encubrimiento a algunos delitos. Bien,
¿Por qué no quería dejar esto por fuera respecto a los duendes? Y debo aclarar que no creo que esto tenga algo que ver con duendes. Esto tiene que ver algo con, digamos, terror real o delitos, por decirlo así. Y era que en el campo, no sé si en otras regiones, pero aquí en Antioquia tenían, digamos, una creencia de que si una niña, que los duendes embarazaban las niñas y que habían jovencitas que resultaban embarazadas de duendes. Entonces tenían que acabar con estos seres malignos, estos seres, digamos, que tenían pues acceso a estas niñas y obviamente sus hijos eran producto del mal del pecado o eran seres pues malditos, entonces tenían que acabar con estos bebés al nacer porque eran hijos de duendes. Eso lo creía yo cuando era niña, lo llegué a creer que sí, que los duendes embarazaban a las chicas, pero hoy en día ya pues una mujer adulta me pongo a pensar de que esto no era una excusa que se inventaban tal vez los hombres o las familias en general en las casas para ocultar digamos, incidente familiar macabro, que un adulto responsable tuviera acceso a una de estas niñas, un adulto, perdón, responsable no, un adulto irresponsable tuviera acceso a una menor de estas y la embarazara y al ella estar así encinta dijera que era un duende el que la había, digamos, intimado con ella. Entonces, este relato tan macabro y tan, digamos, fuerte de esta parte de los duendes se me hace una de las cosas más tristes y más desagradables de todos estos relatos porque acá yo veo que están usando el nombre de una deidad, de un ser mitológico para ocultar el daño a menores de forma carnal. Entonces esta parte no quería dejarla pasar por alto porque esta ya no habla de la maldad de los duendes o de los seres espirituales o de los seres del más allá, sino que habla de la maldad del ser humano. Porque si se dieron estos casos, muchos o pocos, esto no tenía que ver con duendes, esto tenía que ver con niñas que eran violentadas por sus propios familiares, por sus personas cercanas y la manera más fácil de ocultar estos pecados era diciendo que eran duendes los que estaban embarazando niñas. Entonces, bueno, acá les dejo esta última parte, espero que hayan disfrutado de estos relatos de los duendes. Les habló Carmen Castel. Espero que me dejen sus comentarios, su like, su suscripción y que me apoyen. Y sin más que decirles, me despido. Hasta un próximo relato, charla o reacción aquí en su canal El Canto de la Sirena. Hasta pronto.